importante. Allí escuchábamos a Rebori, sí, bien digo, Laura Garrigós de Rebori, importante sobre lo que decía sobre las sanciones disciplinarias dentro de los servicios penitenciarios. Estamos hablando de las sanciones leves y medias, no para faltas graves, pero este tema nos vamos a interiorizar mucho más porque la tenemos ya conectada a Gabriela Kletzel, que es directora nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo? Bueno, no No la la estamos escuchamos a escuchando. Gabriela, a ver si podemos conectarnos justamente para hablar más sobre estas ¿Ahí? modificaciones. No. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿Me ah, escuchan? ahí Te te escuchamos. escuchamos muy bien. Gabriela, bueno, Uh, estábamos hablando sobre el dictamen de la Comisión de Justicia para modificar la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, esto que se pone bajo la lupa sobre las sanciones disciplinarias dentro de los servicios penitenciarios y la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente, es el dictamen logrado No recientemente por la Comisión escuchamos. de Asuntos Penales. Bueno, No la escucho, yo la estaba escuchando, a ver si lo podemos arreglar. A ver, Gabriela, ¿vos nos escuchás perfectamente? Yo las escucho no, perfectamente. yo no escucho. Bueno, no sé qué hacemos para si Laura la puede escuchar. Ok, Ah, bueno, Gabriela, si querés, comentanos lo que nos estabas iniciando la respuesta. Lo que les decía es que realmente fue muy importante que se haya logrado por fin dictamen de la Comisión de Asuntos Penales del Senado de la Nación, en la medida en que lo que está en juego es tratar de evitar una nueva condena internacional de la Argentina. Estamos tratando de evitar que un caso que tramitó durante muchos años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cómo lo estamos tratando de evitar? A través del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un informe de fondo dejó muy claro que debía reformarse la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, en concreto el capítulo 4, relativo a la disciplina en los establecimientos penitenciarios. Entonces se inició un proceso de trabajo muy fuerte durante varios meses con la parte peticionaria del caso internacional que representaba al señor Lin, que lamentablemente falleció durante el trámite del caso internacional, que es la Defensoría General de la Nación. Trabajamos junto con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, que justamente está a cargo de la doctora María Laura Garrigós, junto con la Secretaría de Justicia y desde la Secretaría de Derechos Humanos, para elaborar un proyecto que fue finalmente presentado por el presidente de la Nación, por el doctor Alberto Fernández, para dar cumplimiento al informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hacía notar la necesidad de adecuar a los estándares internacionales de derechos humanos nuestra ley de ejecución. Gabriela, ¿qué sucedió finalmente o en qué proceso está esta causa, ¿no? La de Guillermo Patricio Lin contra el Estado argentino, si mal no entendí, por una sanción que se le dio de manera injusta. Falleció Guillermo Patricio Lin, no puede estar presente, pero ¿qué sucedió con ese caso? Lo que sucedió fue que lo que resolvió la Comisión Interamericana en su informe de fondo del año 2018 es que había habido una vulneración del debido proceso legal y del derecho a la protección judicial, entre otros, del señor Lin, en el contexto de lo que había sido el proceso administrativo sancionatorio por el que se le había revocado el beneficio de las salidas transitorias durante su privación de libertad. No había contado con un adecuado digamos, con la posibilidad de defenderse adecuadamente, de presentar una serie de recursos que pudieran demostrar lo que había ocurrido realmente en torno a las razones que determinan la revocación de esa sanción, de ese beneficio. En función de esa determinación de la comisión, cuando Horacio Pietragala Corti llega a la Secretaría de Derechos Humanos, empezamos a trabajar muy fuertemente en el cumplimiento en general de las obligaciones internacionales de derechos humanos de la Argentina. Encontramos que estaba este informe de fondo sin ninguna acción, que eso implicaba la posibilidad concreta de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidiera que el caso fuera elevado a la Corte Interamericana con la posibilidad muy certera de una condena a la Argentina.
la gestión actual de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno en su conjunto, está muy comprometido con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos, y en función de eso es que decidimos trabajar con la Defensoría General de la Nación en el armado de un proyecto de ley que luego fue remitido por el propio presidente de la Nación. O sea que el Poder Ejecutivo Nacional hizo su parte para evitar una condena internacional. Ahora necesitamos que el Congreso termine de hacer la suya, dándole media sanción a este dictamen que logramos, este proyecto que ahora cuenta con dictamen, y luego que la Cámara de Diputados también haga lo propio. Gabriela, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente te vamos a estar contactando nuevamente para hablar sobre este dictamen que ya espera ser tratado en el recinto de la Cámara Alta. Muchísimas gracias. Totalmente a disposición. Gracias a ustedes. Gracias, Gabriela.